Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí en una mañana preciosa, bajo un silbo apacible del 1 de diciembre del 2025. Y damos comienzo a un nuevo mes y por consiguiente vamos a tocar, si Dios me lo permite, día tras día un versículo para llevar a cabo los días del Adviento hasta el día 24, en ese recorrido hacia Belén. Y como día 1, toma tu Biblia y acompáñame al libro de Isaías, el capítulo 7, verso 14. Isaías, capítulo 7, verso 14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Para poder entender este verso 14, debemos ver los versos anteriores, que fue lo que ocurrió. Y tomando ese verso 14 de Isaías, veamos qué fue lo que pasó en esos versos anteriores a Isaías capítulo 7, verso 14. Y es que en los días de Acaz, rey de Judá, vino palabra de Jehová a Isaías, quien primero, antes de ser profeta, fue sacerdote, pero que Dios tenía otros planes para él: ser profeta sobre Judá. Y en medio de un cercano conflicto entre Judá y Siria e Israel, Dios le dice a Acaz, por medio del profeta Isaías, que no se turbara y que descansara en él. Le dice Jehová a Acaz: pídeme señal. Dice: pídeme señal, cualquier señal, una señal de él, su Dios, que no importando si fuera desde el Seol, desde los cielos, él le respondería a esa señal. Y esto pues es un modismo. Leamos por lo que le dijo Jehová a Acaz por medio del profeta. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Jehová le dice: pídeme señal. Y esto es un modismo para decir: pide lo que quieras, porque no hay nada demasiado grande, no hay nada grande para Dios. Y la respuesta de Acaz fue que no pediría nada. Verso 12, y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Así que tenemos una respuesta por parte de Acaz, diciéndole a Dios: no pediré nada, ni probaré nada a Dios. En la versión Reina Valera, que fue la que leí, dice tentaré, pero el término nasá no significa tentar, sino que significa probar o experimentar. Y esa respuesta es peligrosa. Eso que dijo Acaz: no probaré a Dios, no estaré experimentando a Dios. Porque lo que Acaz estaba diciendo con eso era que no quería tener nada que tuviera que ver con Dios. No quería tener una experiencia con Dios. Simplemente no quería involucrarse en conjunto, en unión
con Dios. Cuando el rey David se hizo el loco frente a Aquis, el rey de Gat, escribió uno de los salmos donde Dios le dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved. Eso es sinónimo de probad y ved. Dios nos dice: pruébame y vean qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, verso 8. Y precisamente eso fue lo que Acaz no quiso hacer. Y muy probablemente muchos hoy día también tampoco quieren hacer. Probar a Dios, gustar a Dios, ser recipientes de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y cuando llegamos al verso 13 de Isaías 7, que dice: dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Vemos que se torna de la dirección de Judá a la casa de David. Se torna en algo mesiánico este pasaje. Y dentro del contexto de la casa de David, todo el que recibe al Señor, a Jesucristo, todo el que recibe por Señor a Jesucristo es parte de esa congregación de los redimidos. Nos tornamos en miembros de la casa de David. Y es en el contexto, en ese contexto, que se ve algo mesiánico al recibir el evangelio del reino de Jesucristo, a recibir al Hijo de David. Leemos el verso 13 nuevamente. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. ¿Acaso podremos evitar que la voluntad de Dios se cumpla? ¿Para qué intentarlo entonces? Y llegamos al verso del primer día del Adviento, lo cual espero en el Señor poder continuar por estos próximos 23 días en un viaje hacia Belén. En verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, lo cual le dice a su único hijo, el hijo de la promesa, camino hacia el monte, Isaac, su hijo, le pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero para el sacrificio, para el holocausto? Que veo la leña, veo el fuego, veo el puñal, el cuchillo, pero no veo el cordero. Pero la respuesta de Abraham fue la siguiente: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, verso 8. Y vemos aquí en el verso 14 de Isaías 7, que es de Dios mismo, que sale o que viene de Él la señal. Cuando dice en Isaías 7:14,
el Señor mismo os dará señal. Cuando vemos lo que ocurrió en Génesis 4 entre Caín y Abel y lo que hizo Caín a su hermano, vemos que Dios puso señal en Caín, una marca. ¿Para qué? Y quiero mencionar que la palabra señal, marca, en el hebreo es ot. Ot. Y esa palabra era la señal de que nadie lo mataría, que nadie mataría a Caín. Y esto no es como que, pues mira, te voy a tatuar en la frente algo para que nadie te haga daño. No, esta señal fue algo sobrenatural, algo que solo Dios pudo hacer en Caín para que nadie le matara. Y es la misma palabra que se usó en ese momento con Caín, Ot. Esa misma palabra que se usa también en Isaías 7:14, señal, Ot, como algo sobrenatural, algo que solo proviene de Dios. Nicodemo como jefe del Sanedrín, porque era jefe de los fariseos. Y los mismos fariseos sabían que Jesús había venido desde Dios como rabí, como mi grandioso. Y en Juan se emplea la palabra semión, que es en griego, y es como sinónimo de out, que es la palabra en hebreo, es señal. Y era lo que él estaba mencionando para poder decir una marca, una señal. ¿Por qué? Porque Jesús provino de Dios, pues Jesús es Dios mismo. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ¿cuál señal? ¿Cuál señal? He aquí, la Virgen concebirá. ¿Qué hay de especial? ¿Qué hay de especial en que una jovencita virgen dé a luz un hijo? Las jovencitas se casan, paren y tienen hijos. Pues eso es lo interesante de este pasaje de Isaías 7:14. Porque no es que una virgen, como mencionan mucho, he aquí una virgen concebirá. No, sino que la virgen. Y la palabra que se usa aquí es ha-alma. Ha-alma. Y no como comúnmente se le conoce en hebreo como Betulá o Betula, para asumir que era una virgen, como pues se nos presenta también en la historia de Abraham, cuando Abraham manda a su criado a buscar esposa para Isaac. Lo vemos en Génesis capítulo 24, verso 16, porque en ese pasaje, además de decir que era Betula, que era virgen, dice que no había conocido varón, por lo que no está implícito el hecho de que Betula, virgen, de que fuese virgen por sí, sino más bien una joven que se presume virgen. ¿Por qué? Porque está mencionando también, además de mencionar la palabra Betula, está mencionando de que no había conocido varón. Si era virgen, no había conocido varón. Así que, ¿por qué hacer esa marca precisa en las Escrituras? Y es para poder definir la diferencia entre Betula o Betulá como virgen de alma, virgen. En cambio,
Cuando leemos más adelante, cuando el criado de Abraham está relatándole a Abraham cómo fue que ocurrió ese encuentro y cómo fue que encontró a la esposa para Isaac, su hijo. En la Reina Valera 1960 dice doncella, pero en el original esta palabra se encuentra escrita como a o ha alma, que significa virgen, sin dar más detalle. No como anteriormente cuando dijo que no había conocido varón, diciendo Betula que no había conocido un varón. Aquí vemos la palabra ha-alma, sin más detalle, o sin dar ese detalle de que no había conocido varón, como se mencionó antes, bajo la palabra Betula, como una jovencita que presumía o que presume no haber conocido varón. ¿Y por qué todo esto que estoy mencionando de Betula, alma, virgen o no virgen, que conoció, que no conoció varón? ¿Por qué? Porque regresando a Isaías 7:14, es en Isaías que se está mencionando, se está haciendo énfasis en que es una jovencita, una virgen, una alma, quien dará a luz un hijo, pero no de forma natural, teniendo o sosteniendo una relación o conociendo varón, no, sino de una forma milagrosa, sin conocer varón, porque por eso es que hice esa diferencia entre lo que hubo en el evento con Abraham y el criado buscando, la cual la escritura dice Betula, y después dice que no conoció varón, y que luego es la misma conversación dando la historia, dice alma, encontré una alma, simplemente. Y aquí en la escritura en Isaías 7:14 se dice que también la alma, la virgen, sin más detalle, dará a luz un hijo. Esto es de forma milagrosa, sin conocer varón, y llamará su nombre Emmanuel. Immanuel. Con nosotros, Dios. Nadie con tan solo pronunciar una palabra puede hacer que una alma, una virgen que es íntegra, pueda dar a luz un hijo. Eso solo puede hacerlo Dios. Y que el que naciera milagrosamente sería llamado Immanuel. Emmanuel, con nosotros Dios. ¿Qué podemos ver y aprender en el día de hoy de este pasaje de Isaías 7:14? Que la redención nos acerca a Dios. La redención, mi amado hermano, amigo, oyente, el que está viendo este video, la redención nos acerca a Dios, nos trae a Dios. Y esa palabra de Immanuel, es con, es la palabra clave para la redención. Por eso es que los rabinos entienden que esa palabra, Immanuel, Emmanuel, es el nombre redentor. Óyelo bien, el nombre redentor del Mesías prometido, porque es la que nos muestra que Dios está con nosotros, que Dios está contigo, con nosotros, a través de su
redención. ¿Quién es ese? Emmanuel, el Mesías, el Cristo, el Immanuel, el con nosotros Dios. Termino con esto. El mero hecho de rechazar el nacimiento virginal del Mesías es negar la redención por medio del Emmanuel, del con nosotros Dios. Y el que le niega delante de los hombres, el Emmanuel, el Immanuel, también le negará delante de su Padre que está en los cielos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Emmanuel. Con nosotros Dios. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video y compartirlo. Y te espero para mañana, en el segundo día del Adviento, en dirección, en ruta, camino de viaje hacia Belén. Día del Adviento. Dios te bendiga. Shalom.